Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Cero Humilde Opinión. Oigan, la semana pasada no hubo capítulo, ¿nos extrañaron? La verdad es que nosotros quedamos con muchas ganas de que escucharan ese episodio que por temas de producción ya no pudimos sacar, pero esperamos más adelante lo puedan escuchar porque la verdad estuvo increíble. Por lo pronto, el día de hoy vamos a hablar de un tema que puede resultar algo crudo, libros o literatura sobre enfermedades ambientados en hospitales o que hablan sobre el sector salud y posibles negligencias médicas. Pero antes de entrar en detalles, amiga Caro, ¿cómo estás? Hola Ale, estoy muy bien. Disfrutando mucho la temporada de calor porque lo siento, pero yo sí soy team calor sin importar de que nos estemos asando. O sea, obviamente siento la temperatura y también me da calor, pero prefiero esa sensación a tener frío. Y pues como comentábamos, vamos a platicarles de libros que hemos leído o que queremos leer que abordan el tema de una enfermedad, cómo es vivirla o vivir el proceso de descubrir que la tienes. Sí creo que puede resultar doloroso o difícil de leer este tipo de libros, pero también creo que pueden funcionar como acompañamiento para personas que están viviendo una situación muy similar o que se ven reflejadas y pueden sentirse comprendidas, y si no más tranquilas, quizá te da como esa fuerza que te hace falta, ¿no? Yo creo que ha tocado que en algunas situaciones tener representación sobre algo que hemos vivido, algo que nos pasa en nuestro día a día o que tenemos un trauma sobre eso, podemos irnos a los dos extremos, ¿no? O nos revive vivencias o traumas que no queremos revivir, o nos sentimos tan identificados que podemos ver de una u otra forma formas de vivir con esta cosa que nos pasa, ¿no? Entonces, en este caso de las enfermedades, creo que hay veces que me ha tocado en clubs de lectura más que nada, cuando dicen, ay no, o sea, es que este libro me pareció cero creíble porque yo tuve un familiar y me tocó cuidarlo y nada que ver y no sé qué, o de que no, súper real, esta escritora sí realmente sabe lo que es vivir con tal cual o así, ¿no? Pero pues es que cada enfermedad yo creo que es diferente en cada uno de nuestros cuerpos, en cada de nuestras situaciones. Entonces es muy interesante para mí leerlo, pues sí, a través de las letras de otras personas, ¿no? Al final del día nos tienen la oportunidad. Bueno, ya con esa introducción y con esa palabra tan acertada de libros que pueden funcionar como catarsis, vamos a platicarles de libros que ya leímos. El primero que quiero mencionar es Diario del Dolor, de María Luisa Puga. Siento que es difícil transmitir de qué va este libro, porque la autora visibiliza y narra su experiencia con la artritis reumatoide, que es una enfermedad crónica autoinmune que provoca inflamación en todo el cuerpo y por lo general dolor en las articulaciones. Y a través de pequeñas entradas nos va narrando su día a día, cómo es reacondicionar sus espacios y cómo se aferra a seguir escribiendo a pesar del dolor, porque pues es una de sus pasiones. Y lo rico de esta narración es que le otorga al dolor un papel de ente, hace que forme parte de la historia como si fuera una persona, y a través de ello se va cuestionando la relación que llevamos con el dolor, algo que no se puede controlar. Lo aborda desde distintas perspectivas, la tristeza, la ironía, y lo hace todo desde un humor ácido, pero también desde la angustia natural que siente. Y quiero compartirles un par de las 100 entradas que conforman este libro. Todas son muy breves, pero bastante poderosas. No voy a leerlas completas, pero sí como fragmentos que me llaman la atención. Este se titula La aceptación y dice: por más que me esfuerzo, no puedo ver por encima de él. En cualquier dirección que mire, ahí está, aunque solo lo capte oblicuamente. Está estacionado en mi mirada, y es cuando despierto por las mañanas cuando más extrañeza me causa. Llegó para quedarse, pero no me puedo acostumbrar a él.
Con nostalgia recuerdo cuando no estaba o no de esta manera tan definida. Y como me cuesta acostumbrarme, la que cambia soy yo. Soy desconocida. No es desagradable, es inquietante. Se está refiriendo justo a la llegada del dolor. Y tengo una más que es la entrada o el número 28 que dice lo inútil de la autocompasión. Llorar sí, un rato. Llorar como se estornuda, se eructa o bosteza. Algo que el organismo pide de tanto en tanto. Pero darle explicación al llanto, qué enojoso. Además, acaba por ser humillante. Tenerse lástima es un tanto idiota. ¿De qué le sirve a quién? Sentirse víctima conduce a otra emoción, la rabia sin destinatario. ¿Se ha visto algo más inútil? Esa rabia es más incómoda que la rabia justificada. Esa rabia hace sentir un calor que no tiene nada que ver con el clima, una impaciencia que no tiene nada que ver con el tiempo. Y la 97 que dice, ¿cómo eras de chico, dolor? Seguro lindo, un bebé cachetón con ojotes curiosos y una enorme serenidad en ciertos momentos. ¿Sabes que por el rostro de un bebé surcan todas las expresiones humanas? Todas, las de toda una vida, pero las más visibles son las del dolor. Tú no recuerdas, claro. Nadie recuerda su primera sensación de dolor. Recordamos el dolor, eso sí. Es raro imaginarte comenzando a conocer tu naturaleza. Esta me encantaría seguirla leyendo, pero aquí terminaría de que leyendo todo el libro. Pero básicamente son estas reflexiones en torno a el origen del dolor y como darle estas características como, pues sí, como si fuera una persona también. Se los recomiendo bastante, es de la colección de Vindictas, entonces vale bastante la pena también como acercarse a la colección, pero ese título en específico me gusta mucho. Ay, amiga, yo soy eterno pendiente, pero luego voy a hablar un poco más de él. Yo para mí, mi primera recomendación que traigo para este listado es un libro también muy, muy, muy breve y hasta también en su tamaño un libro muy chiquito que se llama In Vitro de Isabel Zapata. Este también es como una especie de diario o escritos como muy libres, textos muy libres sobre la experiencia que fue para la escritora al pasar por un tratamiento de fertilidad, que en este caso pues es in vitro, y también pues desde negligencias, desinformación, miedo y certidumbre hasta un amor muy profundo. O sea, pasamos por todas estas etapas de desesperanza, miedo, pues sí, como que estar conscientes de todo lo que está pasando y lo que puede pasar, que sí, creo que eso es como algo muy normal dentro de la etapa del embarazo. Imagínate cuando es a través de un proceso de fertilización, o pues sí, de todos estos procesos de fertilidad. Yo creo que es todavía como que a mayor potencia, ¿no? Entonces, como es un libro muy, muy cortito, pero sí bastante potente, transparente y esperanzador, pues no puedo ahondar mucho. Yo lo único que puedo decir es que me generó una empatía enorme, enorme para toda la gente que pues se ha propuesto a ir a encontrar soluciones para ser padres o madres, y de aventarse un proceso así de fuerte para el cuerpo. O sea, sí pude sentir un gran sentido de valentía de decir, va, lo voy a hacer, lo voy a intentar, me va a costar en muchos sentidos, pero el resultado, si es que sale positivo, va a ser como una gran recompensa, ¿no? Entonces, sí me generó como muchos sentimientos, pero principalmente una empatía muy, muy grande para las personas que han vivido una etapa así. Entonces sí, lo recomiendo mucho, es un libro bellísimo. Aparte, creo que la portada, la edición, es uno de los libros más particulares y más bonitos que tengo en mi biblioteca. O sea, me encanta, se los recomiendo muy, 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 muy abiertamente, la verdad, o sea, abiertamente porque, bueno, al menos de que hayas pasado por un proceso así y te genere tal vez traumas escuchar sobre otros testimonios, pues a lo mejor no. Pero sí lo recomiendo ampliamente y abiertamente
para las personas que a lo mejor nunca vamos a pasar por esto, pero queremos comprender a las personas que sí. O sea, sin duda lo recomiendo bastante para así verlo no tanto ni del lado del morbo ni nada, sino desde la empatía. Yo creo que permite, aparte de entender el proceso físico, Ale, pues la parte emocional y como dices, todos los aspectos que involucra desde lo económico hasta la parte también social, ¿no? Porque también siento que son temas que, como en todo lo que relaciona a la maternidad, hay posturas bien opuestas y como estas ideas de lo que debe o no ser en cuestión a algo, y qué valentía también, ¿no? De hablar de algo así. Y digo, y solamente para agregar, digo, en este listado no puse tienes que mirar, porque es que hasta se me hace como un libro de terror. O sea, sí es una negligencia médica gigantesca. Y no es como que, yo quiero leer libros que me den esperanza ni nada de eso. No. Pero se me hace todavía muy, muy fuerte, que siento que este sí puede ser como un poquito más de recomendación con cuidado a comparación de In Vitro, que In Vitro sí tiene, es muy real, es muy crudo y todo, pero vamos viendo cómo se va moviendo la historia a través de lo que va pasando Isabel. Pero sí, las negligencias están a la orden del día, y de hecho Isabel sí hace como un tipo de, pues sí, reclamo abierto a varias negligencias por género, o sea, por género y por edad y todo eso de parte de uno de los doctores. Entonces, sí, me quedo un poquito en este caso para In Vitro, pero tienes que mirar pues también aplica en estas consignas, pero ese sí es un libro muy, muy fuerte. O sea, es el libro más fuerte que yo he leído en mi vida, y eso que yo he leído cosas terribles, pero ese es horrible porque como alguien que se supone que te tiene que ayudar, o sea, que te tiene que curar, que te tiene que ayudar, que te tiene que apoyar, que te tiene que curar, hace todo lo contrario. Nunca me va a caber en la cabeza. Nunca, amiga. O sea, nunca. Y de tratarte casi creo que como un mono de circo. Porque la ciencia, hay que ver por la ciencia. No. O sea, no. Tiene pasajes tan oscuros. O sea, tan oscuros. O sea, no. Yo decía, híjole, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué? Entonces, sí, ese lo dejé un poquito de fuera porque está hardcore, pero pues también lo recomiendo. Pasando a otro libro de no ficción que pues también creo que todos estos libros, sobre todo al ser basados en testimonios reales o así, nos van a dar este golpe de realidad y hacernos reflexionar sobre en qué tipo de sistema médico y de salud estamos. Se llama Desmorir, de Anne Boyer. La poeta que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo con pronóstico grave que requería un tratamiento muy agresivo. Entonces, a través de sus páginas va dando testimonio sobre esta enfermedad por medio de su propia experiencia, pero también de otras mujeres, y documenta otras escritoras que también lo vivieron. Y aquí es donde cae esta parte de hacer una crítica al sistema de salud, tanto público como privado, y de tener una enfermedad en un mundo capitalista en general. Reflexiona mucho sobre cómo se llega a lucrar con la palabra o el concepto más allá de la enfermedad del cáncer, ¿no? Hace reflexiones muy interesantes en torno a esta idea. Y pues es un libro que cala, es bastante directo y honesto. Lo leí meses después de yo haber pasado por una operación que nada tenía que ver con esta situación, pero pude sentirme identificada en los miedos y emociones que menciona, a pesar de ser situaciones como diversas. Lo recomiendo bastante. Yo lo escuché a través de Bookmate como formato audiolibro, y me mantuvo muy inmersa. Súper pendiente. Bueno, amiga, yo voy con uno de mis favoritos que creo que va a estar en mi top de este año.
y es Extrañas de Guillermo Arriaga. Y pues es una novela donde vemos la historia de un doctor en los tardíos 1700, casi 1800, que renuncia a su linaje para ser doctor. Pero no solo de gente común como para curar gripas o cosas así, sino especializarse en la gente que tenía alguna condición congénita que los hacía pues en ese tiempo seres extraños, ¿no? Vemos lo rudimentaria que era la medicina en ese tiempo, pero para ellos era de que wow, o sea, ellos sentían que estaban en lo último, en lo top de la medicina, pero vemos todo ese tipo de procedimientos que hacían antes y pues ahorita vemos que es súper rudimentario o hasta que eran súper equivocados, ¿no? Pero pues era lo que tenían. También representa a cómo se trataba esta gente en esa época y de cómo desgraciadamente seguimos tratándolos o discriminándolos dentro de lo que cabe. Vemos el caso de una hermafrodita, de una persona con elefantiasis, enanismo, mujeres con hipertricosis, personas con síndrome de Down y siamesas, que de hecho las siamesas vienen siendo las extrañas, ¿no? En esta historia. Es un novelón que yo lo único que les pido es que tengan paciencia a la narración porque es toda seguida. Yo realmente así honestamente me enganché así para no poder soltarlo realmente en la página 85. A partir del 85 pasa algo que dices, ¿qué? Y tienes que seguir leyendo. El final también me pareció una locura, me parece un gran final, es uno de los finales que creo que voy a tener siempre en mi memoria. Entonces se los recomiendo bastante. Aparte, bueno, Guillermo siempre tiene como cosas con el amor y todo eso, entonces también hay una relación por ahí romántica que nos habla también mucho de todas las enfermedades que carga pues la prostitución en todos los sentidos. Entonces también creo que unió muy bien esa parte del doctor y esta historia de amor y pero también de cómo pues se contagiaba a la gente usualmente, ¿no? Porque utilizaban el servicio de las sexoservidoras y pues se hacía toda una bola gigante, ¿no? de contagio. Entonces, se los recomiendo mucho, la verdad, está buenísimo, buenísimo. Digo, El Salvaje sigue siendo mi libro favorito de Guillermo, pero este libro subió así de que peldaño 2 a un ladito de El Salvaje porque está increíble. Híjole, cada vez que hablas de Guillermo Arriaga sigue siendo como esta constante. Extrañas, has platicado sobre esta historia y creo que tiene como mucha propuesta muy original, ¿no? O sea, como que no puedo pensar en otro libro que se le parezca. Yo de mis últimas lecturas, así de que acabo de hacer en mayo, estuve con Almendra de Won Jung-sung, no sé si lo esté pronunciando bien, pero es un libro que habla de un chico de 16 años que tiene alexitimia, que es la incapacidad para identificar y expresar sentimientos y emociones propias, por lo que eso dificulta la interacción con su entorno. Entonces, en apenas 200 páginas, un poquito más, menos, depende de la edición, nos cuenta cómo fue su infancia y cómo era relacionarse con su entorno y sobre todo cómo su madre y su abuela intentaron hacer que fuera lo más común posible y facilitarle como un poco esta interacción, ¿no? Porque al ser percibido como alguien diferente hay un rechazo de parte de la sociedad como de forma hasta natural, ¿no? De que no lo comprendemos, pues entonces lo hacemos a un lado. Siento que es un libro muy emotivo y aunque me resultó predecible y hasta cierto punto romantizado en algunos aspectos, creo que alcanza a visibilizar bien esta situación. Aunque hay algunos aspectos que creo que debieron manejarse diferente, pero pues al final de cuentas pone sobre la mesa esta condición. Sí, yo ya lo leí y a mí me gustó mucho. A mí me pareció un poco también como muy revelador. O sea, de que puedes también entender a veces cómo se comporta la gente. Digo, no tienen que tener alextimia, a veces pues pueden llegar a tener algún otro tipo de condición y nos ayuda a lo mejor como que replantearnos primero antes
por qué son las personas como son antes de como irnos directo a juzgarlos, ¿no? Entonces, pues sí, es un muy buen libro. Yo traigo aquí, amiga, otro que ya tengo un ratito que lo había leído, y es Un corazón extraviado de María del Alba, que creo que ya lo había mencionado tal vez en algún capítulo hace varios tiempo. Y pues esta novela nos cuenta la vida del poeta Pedro Garfias, aunado la historia de la propia escritora que tiene dextrocardia, que es una condición donde ella nació con su corazón en el lado derecho, hacia el lado derecho en lugar hacia el lado izquierdo. Entre capítulos vemos sus procesos, cómo es vivir con una condición así, todo lo que pues sí, entre que le tenían que hacer como que todas estas resonancias con contraste, tags y todo esto. También vemos dentro de esta historia otra enfermedad, que es el alcoholismo, ya que Pedro Garfias pues tuvo muchas afectaciones a su salud debido a esto. Y pues lo vemos constantemente dentro de esta novela, al igual de cómo ella ha ido viviendo con esta enfermedad. Si les gusta la novela histórica, creo que este sería muy interesante para ustedes. No solamente vemos a Pedro Garfias, sino también a Federico García Lorca, a Octavio Paz, a Amado Nervo, entre otros poetas, pues toda la parte de la gente que se fue exiliando de España por todo lo del franquismo o la guerra civil de España hacia pues países como México u otros en Latinoamérica. Entonces sí, se los recomiendo muchísimo. De hecho mencionan a mi Saltillo también ahí en el libro, entonces muy cercana a la historia. Y pues sí, sin duda, si son de novela histórica, se los recomiendo bastante. Oye, y como un bonus, yo voy a hablarles de Brain on Fire de Susana Cahalan. Ya en algún punto también, ahorita que mencionabas, de hecho, yo dije, no, Ale, cuando empezaste a decir de un corazón extraviado, dije, no nos había hablado de eso, pero después me quedé pensando y dije, sí nos había platicado, pero siempre está padre que llegan nuevas personas y pues descubren los títulos. Entonces igual, por si ustedes no habían escuchado la recomendación de Brain on Fire, es un libro sobre una periodista y su historia real para llegar a un diagnóstico luego de sufrir convulsiones inexplicables, delirios, hasta el punto de llegar a la catatonia. Y justo nos va mencionando cómo tras pasar por varios diagnósticos erróneos logra dar con el correcto de una enfermedad sumamente rara de origen autoinmune que se llama encefalitis por anticuerpos contra el receptor de NMDA, en donde básicamente, como el título del libro, su cerebro está en fuego, tiene una temperatura extremadamente alta y los doctores todo el tiempo se sorprenden de cómo es que logró salir de ese estado y no tener mayores secuelas en su salud. Y lo interesante de este libro es que la protagonista, que pues es una persona real, vaya, recuerda muy poco o casi nada de esta experiencia, entonces va reconstruyendo su propia historia por medio de la documentación que tuvo pues del hospital, las grabaciones que había de ella en el área en la que estuvo, porque incluso llegaron a considerar en algún punto que padecía de esquizofrenia, estuvo en un área especial de psiquiatría, pues por las vivencias de su familia y de sus seres queridos que la vieron pasar por esta situación. Entonces es como recrea su historia y nos va diciendo cómo es que conforme le revelan esta información le vienen ciertos flashbacks de los momentos que fue pasando. Lo rico aquí y que hace que sea un libro todavía más poderoso es que gracias a su diagnóstico otras personas pudieron ser diagnosticadas de forma correcta, porque se hizo un caso bastante popular. Entonces pues hubo personas que dijeron, híjole, yo he estado pasando por eso y no he llegado a lo correcto, ¿será? Y eso me parece muy poderoso. Wow, amiga, ¿no? O sea, es que luego escuchamos historias así y
Y tal vez si lo escucháramos de alguna otra parte, lo podríamos creer de que, ay, no, claro que no, o sea, no puede ser verdad. Pero yo cuando lo estaba platicando a alguien que le pasó y que se ha tenido que documentar para poder hablar de su propio padecimiento, es súper fuerte. O sea, qué fuerte. Yo también traigo un par de extras, bien rápido. Yo quiero dejar, no puedo dejar de recomendar los libros de Alaide Ventura Medina. Y pues quiero hablarles de Como Caracol, que pues vemos aquí la representación de la enfermedad del Alzheimer en la abuelita de nuestra protagonista. Y no solo vemos esa parte de la enfermedad, sino también creo que Alaide hace una muy buena pues representación de la negligencia y la mala administración del servicio médico público aquí en México. Porque de hecho, cuando la abuelita llega a tener una crisis enfrente de la protagonista, pues vemos ahí todo lo que pasa y hace una gran representación de que yo creo que mucha gente en México ha estado en esa situación. También dentro de este tema recuerdo muy bien en uno de los ensayos de Desde los Zulos de Dalia de la Cerda, donde ella por una situación utilizó el seguro social aquí en México y alcanzó a escuchar cómo el anestesiólogo le dijo, qué bueno que le pregunté cuánto pesaba otra vez, porque si no me hubiera pasado en anestesia y me la he hecho. O sea, ¿qué? O sea, aparte deja tú que las enfermeras usualmente te tratan mal, los doctores te tratan mal o no te atienden bien, pero ya cuando se toman como que hasta con broma, tu vida se me hace una cosa terrible. Entonces, sin duda también son grandes recomendaciones, pero sí, o sea, es que de repente yo todavía digo de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay gente que es así y que llega a estar nuestra vida en sus manos? O sea, es fuertísimo, fuertísimo. Es muy triste, amiga, porque si te pones a pensar, uno va con todavía estos como miedos, incertidumbres y toparte con personas que no tienen ni el más mínimo grado de empatía, de prudencia, de humanidad. Es como todavía una historia más fuerte de asimilar, tomando en cuenta que hay personas y voces que te lo pueden contar como una mala experiencia, pero hay otras personas que ni siquiera llegan a eso porque la negligencia termina en consecuencias terribles, ¿no? Entonces es muy fuerte, pero siguiendo con las recomendaciones o la idea de lo que escribe Alaide Ventura Medina, y digo, yo acabo de leer Como Caracol y ya un poco platicamos en otro episodio sobre el libro, que me gustó muchísimo. Ale sé que ya leyó Autofagia de Alaide Ventura, igual nos platicó que es un tema sensible, pero sí tengo la intención de leerlo. Habla de una joven que llega a su casa y descubre que su pareja ya no está, entonces como que a partir de ahí decide hacer una espera muy específica en donde va a beber mucha agua y no va a comer. Es a grandes rasgos lo que nos dice la sinopsis. Igual Ale ya nos estuvo platicando en otro episodio un poco cómo es que funciona este libro y cómo habla pues sí de trastornos alimenticios y de la relación con la comida y nuestra percepción con el cuerpo y demás, ¿no? Entonces la verdad es que mi primer check con Alaide era Como Caracol, pero ya de ahí quiero seguirle, entonces por eso está acá en esta lista. Y brazo, amiga, ya quiero que me platiques cómo te va. Yo, para mi primer como libro mencionado que quiero leer, es uno que tú ya recomendaste, que es El Diario del Dolor de María Luisa Puga, que pues de hecho, amiga, ya tengo un ratito con el pendiente en el librero, pero por más no le he dado su espacio y ya lo tengo por ahí muy en la mira. Y siento que las escritoras que hacen este tipo de textos, o sea, más que nada autobiográficos y todo esto, me recuerdan un poco a Frida Kahlo, ya que siento que canalizan su dolor hacia lo creativo, hacia su pasión, hacia su creación, ¿no? Y pues sí me llama un montón de atención y es que también me lo han recomendado mucho, o sea, no solo tú, sino un chorro de otras personas más. Entonces sí lo tengo bastante presente y espero que pronto caiga, sin duda. Mi segunda lección, que también hemos platicado un poco acá, sobre todo Ale, que también ya lo leyó,
Es Los renglones torcidos de Dios. Este libro transcurre en un hospital psiquiátrico al que una mujer ingresa para buscar a un delincuente. Y el autor de este libro fue a convivir con enfermos mentales para escribir esta historia. Entonces siento que va a ser una experiencia bastante completa leerlo. Tiene como todas las características para que me guste. Es un casi clásico que muchas personas recomiendan. Y espero yo caer en esta casilla de también recomendarlo y que me guste. Yo, para mi siguiente recomendación, les traigo uno que de hecho yo supe de que iba gracias a Caro. Y es La piel de Sergio del Molino. Es un texto donde el escritor nos cuenta su vida padeciendo de psoriasis. Y de hecho encontré este texto en internet que me pareció una muy buena sinopsis y dice: los monstruos existen y se pasean entre nosotros. Quizás seamos nosotros mismos. Este es el punto de partida de la nueva obra de Sergio del Molino, un viaje que esta vez nos enseña a mirar hacia el territorio más común y a la vez el más individual, la piel humana. Una grave psoriasis que llena el cuerpo de costras y es imposible mostrar la desnudez, le sirve al narrador para analizar la vida de diversos personajes conocidos que han sufrido las consecuencias de la mala piel. La vergüenza de sentirse observado y la necesidad de ocultarse, la cultura de la imagen y de la hipermedicación, el racismo y el clasismo son paradas de este viaje por los secretos que cubrimos con la ropa y que hacen de nuestra piel una frontera con el mundo. Y me pareció una gran sinopsis. Digo, no es una novedad, este libro lo sacó creo que en el 2020 o en el 2017, no recuerdo. Pero sí dije, wow, y volvemos, ¿no? Igual a extrañas, ¿no? De cómo a veces la gente también tiene prejuicios simplemente por cómo la gente se ve, y a veces no sabemos realmente pues qué es la batalla que ellos están viviendo, ¿no? Entonces pues sí, ese es mi otro libro que muero por leer y ya lo tengo así de que me hace ojitos y me dice léeme y yo quiero tener tiempo y así. También ya está en mi librero y no tarda en caer, entonces esperemos ya con una lectura hecha darles otra comentada de esta historia. Y por último, de los libros que están en la lista de pendientes es La mujer temblorosa o La historia de mis nervios de Siri Hustvedt, no sé. Les voy a leer la sinopsis. Mientras hablaban en un homenaje que le hacían en la universidad a su padre fallecido 2 años antes, Siri comenzó a temblar. Pudo terminar su discurso, aunque sus brazos y sus piernas se estremecían de un modo casi incontrolable. Era como si se hubiera vuelto 2 personas, una oradora serena y la mujer que temblaba. Los ataques se repitieron. Esta es la lúcida crónica de la búsqueda de un diagnóstico y que hará que la escritora se interne en los vericuetos de la psiquiatría, la neurología y el psicoanálisis. Participará también en un grupo de estudio en el que los especialistas buscan crear un nuevo campo, el neuropsicoanálisis, y dará clases en talleres literarios para internos de hospitales psiquiátricos. También deberá enfrentarse a cuestiones complejas como la relación entre el cerebro y la mente o los mecanismos de la memoria. Es todo lo que necesito yo para interesarme. Siempre el cerebro y la relación con el mismo se me ha hecho bien atrayente. En algún otro mundo hubiera estudiado a lo mejor psicología. No lo hice, entonces me dedico a leer libros que exploran cómo funciona la mente humana de diferentes aspectos, desde la salud, las emociones, hasta esta parte de la enfermedad. Y el título a mí es el que desde un momento que lo vi fue como de que está hablando esta historia, yo quiero leerla, y ya con la sinopsis terminó de engancharme. Súper interesante, amiga, yo no había escuchado de este libro. Yo aquí, para mi último libro que quiero leer sí o sí, porque sí, ajá, es algo que todavía no se publica, amiga, pero que tengo la chisma, ¿no? De qué va. Y es lo que va a ser la nueva novela de Lola Ancira, que, pues como les digo, no está publicada, pero sé que ya la mandó, ya está como en proceso de... Pero
pero va del síndrome de Munchausen por proxy. Este síndrome es muy conocido por el caso de Gypsy Rose, donde su mamá le inventaba enfermedades, le daba tratamientos para estas enfermedades y lucraba luego con ello, a través de pues la compasión de la gente, pena, etc. Esta historia pues terminó súper mal porque pues el Gypsy Rose conoce a un novio por internet que le platica qué es lo que está pasando y todo, y pues terminan pues desviviendo a su madre. Ella de hecho acaba de salir hace poco de la cárcel porque pues sí cumplió una condena. Y pues la verdad, amiga, ya quiero ver, o sea, ¿qué nos trae Lola sobre este tema? Me imagino que obviamente algo lleno de terror y horror y demás, pero se me hace un tema muy interesante porque al igual que tú dices, o sea, cómo funciona el cerebro de la gente para llegar a hacer eso, ¿no? De hecho, esta Gypsy Rose en una entrevista decía, es que si yo realmente fuera una persona que realmente estaba enferma, mi mamá hubiera sido la mejor cuidadora del mundo, porque ella lo que quería era que yo tuviera algo para ella curarlo, ¿no? Entonces, híjole, o sea, sí está fuertísimo ese tema, y ya quiero ver qué nos trae Lola sobre este padecimiento en sus personajes y todo esto. Ya quiero saber. Me encanta que acá andas dando las primicias y ya nos andas vendiendo la historia y todavía no está disponible, no la has leído, pero a mí ya me llamó la atención, también se va a ir a la lista. Y así es como vamos a terminar el episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Déjenos en comentarios qué libros ustedes han leído sobre enfermedades, ya sean de ficción o no ficción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ser Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Caro la encuentran como Aries en Libros y a mí como Leer en Todas Partes, ambos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.